viendo estos conceptos que son un poquito pues más de cálculo dietético, pero que sí los necesitamos para hacer pues el inicio de nuestras intervenciones, ¿no? Y que de hecho, bueno, prácticamente también es para la evaluación del estado nutricional, la manera que así podemos evaluar también la dieta de nuestros individuos y ver si son suficientes o no. Ahora vamos a entrar al tema de cuadro dietosintético y para eso pues igual creo que esa presentación no les he subido el link. Cuando termine la clase se lo subo sin problema. Pero a ver, vamos al tema de cuadro dietosintético. Los escucho, chicos. ¿Qué saben de este tema? ¿Qué han escuchado hasta el momento? ¿Cómo han hecho el cálculo de sus necesidades? ¿Los menús que han hecho? ¿Cómo los hicieron? ¿Con puros programas de cómputo? Bueno, en TICS vimos las fórmulas de BST, que cuánta energía necesita, y ahí vimos el gasto energético, si no me equivoco. De ahí ya como que hacemos como que requiere tantas proteínas, o sea, ya sacar los ideales y todo eso. Pero pues solo así, manualmente. ¿Lo hicieron manualmente? Sí. Oh, ok, perfecto. Sí, eso es importante, porque pues más allá que siempre tengamos como nuestro programita de cómputo que nos saca del apuro, pues es importante identificar qué hay detrás de ese programa de cómputo para que realmente podamos entenderlo, ¿sí? Entonces, más o menos sí vieron el tema de cuadro dietosintético, por lo que estoy entendiendo. Sí, sí, bueno. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces lo utilizaremos realmente solo como un pequeño repasito y para que aterricemos algunas cosas en cuanto a su uso. Y vamos a ver, ¿ya pueden ver la presentación? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, ya se puede ver. Sí. Muy bien, perfecto. Bien. Entonces, dentro del cuadro dietosintético, antes de que ustedes me digan, pues prácticamente qué conocen de él, vamos a saber que para que nosotros le podamos hacer un plan de intervención a alguien, tenemos que hacerlo bajo una metodología específica, es decir, cuando viene a nuestra mente la palabra metodología, tiene que venir que es una serie de pasos y que es un proceso y que de repente pues yo no puedo hacer el menú directamente si antes no hice pasos pues que son importantes para llegar hasta la parte del menú, ¿ok? Y entonces, si yo le pico aquí, acuérdense, vamos a ponerle a la manita para ver cuáles son los contenidos que tienen para desplegarse. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a conocer como metodología de la elaboración de dietas? Justamente esto, los pasos que yo voy a seguir hasta que derive en darle el menú a mi paciente. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Pues claro, una vez que ya hice mi evaluación de mi sujeto, ya hice mi diagnóstico, voy a ir entonces ahora hacia mi intervención. Claro, después de plantear mis objetivos en conjunto con mi paciente. A manera de mi intervención, ¿qué debe de incluir o con qué debo de comenzarla? Pues justamente con la estimación de las necesidades energéticas de este, ¿sí? Más allá de cuánto le voy a dar de proteínas, de cada uno de los macronutrientes, hidratos de carbono, proteínas, lípidos, es primero saber cuánto requiere mi sujeto. ¿Cómo lo hago? Con la implementación de mis fórmulas de predicción, de acuerdo con las características de cada uno de los individuos. De manera general, puedo decir que, acuérdense, es gasto energético en reposo, sumándole la cantidad de la actividad física para que yo obtenga mi gasto energético total, es decir, lo que requiere mi individuo en el día para poder cumplir sus necesidades vitales más las necesidades que le demandan la actividad física. Después de esto, entonces ya
teniendo mi cantidad calórica del día, puedo estimar las cantidades de los macronutrientes que requiere el individuo. Macronutrientes, claro, muy presente para ustedes, proteínas, grasas, hidratos de carbono. Son mis 3 macronutrientes que son los que me proporcionan como tal energía, ¿sí? Aquí, entonces, específicamente entra el tema de la distribución de macronutrientes. ¿Cómo voy a distribuir en cada uno de estos 3 macronutrientes lo que requiere mi sujeto? ¿Sí? Que es el tema que estamos viendo ahora justamente. Una vez que yo ya tenga esto, bueno, ahora puedo utilizar otras herramientas, como en nuestro caso el sistema mexicano de alimentos equivalentes, para que yo pueda entonces determinar cuántos equivalentes, y entonces me voy acercando hacia el hecho de que ya no solo tengo una cantidad de energía, ya no solo sé cuánto le voy a dar de proteínas, de grasas y de hidratos de carbono a mi sujeto, sino que ahora ya estoy empezando a traducir esta información en grupos de alimentos. Y es aquí donde vienen los equivalentes. Posteriormente, ya que tenga cuántos equivalentes de cereales, cuántos de frutas, cuántos de verduras, cuántos de alimentos de origen animal le voy a dar a mi sujeto en todo el día, voy a dividirlo en diferentes tiempos de comida. Previamente, para este paso número 3, existen diferentes metodologías. Por el tiempo de la asignatura solamente vamos a checar una como la más general y la que más se utiliza, y que claro, ustedes pueden hacer modificaciones de acuerdo con su criterio y que se ajuste al final a porcentajes de adecuación dentro de los parámetros estimados o esperados. El punto número 4 va a ser ya dividir en tiempos de comida, de que por ejemplo si tengo 10 equivalentes de cereal que darle a mi sujeto en todo el día, pues cuánto le voy a dar en el desayuno, cuántos en la comida, cuántos en la cena, cuántos en las colaciones, voy a contemplar colaciones, si no, mi sujeto las consume, las requiere, me sirve una colación, 2 colaciones, 3 colaciones, eso de nuevo lo tienen que ir ajustando a las características de su sujeto. Y ya una vez que haga esto, pues obviamente ya tengo todo listo para hacer mis menús, también utilizando mi sistema de alimentos equivalentes. Bueno, pues puedo hacer mis pequeños menús. Dentro de cada una de las etapas de la vida les voy a ir dando pautas en cuanto a la cantidad esperada de equivalentes para cada etapa, pero también iremos viendo un poquito la importancia acerca de la sustitución de alimentos. Realmente, pues hacer menús, pues ustedes deben de considerar que prácticamente es un arte, ¿no? A algunos se les da a más que otros, ¿no? Por ejemplo, yo les puedo decir la parte de la consulta que a mí más me gusta, es esta parte de pues tratar con el paciente, explicarle las cosas, de tratar de que él concientice cuáles pueden ser sus objetivos, cuáles pueden ser las metas que realmente es realista que él cumpla, por qué las puede cumplir, por qué es necesario que él se haga partícipe dentro de su mismo tratamiento o plan de intervención. Esa es la parte que a mí más me gusta de la consulta. A mí no me encanta la parte de los menús. De hecho, con muchos de mis pacientes ya llega un momento que lo mejor, más que darles un menú, pues es darles las herramientas para que ellos puedan manejarse con un plan de alimentación con base en porciones, ¿no? Pero hay nutriólogos que se encaminan más justamente a la creación de menús, ¿sí? Y bueno, ustedes van a ir descubriendo qué es lo que más les gusta dentro de esta parte de la creación de menús. Ustedes pueden jugar, sobre todo si les gusta cocinar, ¿sí? Pueden hacer sus propias recetas, pueden hacer sus propias combinaciones. Entra mucho también la parte de sustitución de ingredientes, cómo puede haber ingredientes que por su sabor y por su consistencia pueden suplir a otros, ¿no? Y los suplen porque tienen mejores características o tiene características que los hacen ser alimentos pues un poco más saludables en comparación con los que a veces
usualmente se utilizan para las preparaciones de los alimentos. Entonces, bueno, esto va a ser parte de lo que ustedes van a ir desarrollando poquito a poquito, y al final al que tienen que convencer con sus menús pues son a sus pacientes, ¿no? Vamos a continuar, y entonces, ¿qué es lo que tenemos que ir viendo, ¿no? Vamos a ir dentro de este punto número 2. El punto número 1, ¿qué pasó? Escucho. Tengo una duda. Dime. Cuando no aparezca algún alimento en el SMAE, ¿qué se debe hacer? ¿Se debe, no sé, comprar el alimento y checar cuál es lo recomendado o cómo? Pueden ir, la opción como más indirecta es que escojan en el SMAE un alimento lo más parecido posible. Y si no, que directamente se vayan a la etiqueta nutrimental de ese alimento para que entonces puedan tener una guía y que la vayan ajustando al plan del paciente. Porque sí, el SMAE ha tenido actualizaciones, hasta este momento pues sigue la 4ª edición, si no me equivoco, no ha habido una nueva actualización después de esta. Entonces de repente puede haber alimentos, no tanto en la parte natural, sino más bien en la parte como de productos, ¿sí? Que no existan todos. Entonces sí tendríamos que ir hacia la revisión de la etiqueta nutrimental para que pues nosotros determinemos como la porción. Sí, gracias. De nada. Bien, entonces vamos Maestra. bien. ¿Qué pasó? Y para alimentos más elaborados que, por ejemplo, en el SMAE no vas a encontrar un platillo de potaje con verduras y carne de puerco. Ahí lo tenemos que hacer, el desglose de cada uno de los alimentos, ¿sí? O sea, ya tendrías que ver las porciones que le vas a dar de carne, las porciones que le vas a dar de verduras, las porciones de lentejas, con qué lo cocinó, un estimado de que si le puso manteca, si le puso aceite, entonces ahí ingrediente por ingrediente. Ya el SMAE en su última actualización, como comentas, ya tiene platillos. Sin embargo, pues estos son a un nivel nacional, no tenemos un SMAE a nivel de región, pues definitivamente no vamos a encontrar el potaje de lentejas como nosotros lo conocemos. Pero para que nosotros evaluemos la dieta del paciente, pues tal cual, o sea, si el paciente te dice es que ayer me consumí un potaje de lentejas, va perfecto. Si yo te enseño esta taza o ayúdate con cucharas, ayúdate con tus manos, dime cuánto consumiste de verduras, ¿no? ¿De qué fue? ¿Fue de pollo? ¿Fue de cerdo? Ah, no, que fue de cerdo. Bien, perfecto. ¿Cuánto te consumiste estimado de carne? Eso para evaluar el recordatorio. Y si nosotros queremos dar en la indicación el consumo de un potaje de lentejas, también lo tenemos que hacer alimento por alimento, la porción de cada uno de ellos que pueda consumir o que esté recomendada para el sujeto en ese tiempo de comida. ¿Sí? Así es como lo vamos haciendo más o menos específico. ¿Vale? Lo que sí les recomiendo que le den así muchas leídas a su SMAE, así siempre vamos a ir descubriendo nuevos alimentos y hasta los mismos pacientes nos van diciendo justamente alimentos que no estamos como muy acostumbrados a utilizar, y eso pues va dependiendo de la región. Aquí en el sur utilizamos un tipo de alimentos. Yo hace algunos años vivía en Ciudad de México, ahí tenía mi consulta privada y tenía que ajustarme entonces ahora a los alimentos que más se consumían en esa región, cosa que pues para aquí no aplica, ¿no? Entonces sí, eso es la parte importante que puede ser el SMAE. Y si no, también volviendo un poquito a la pregunta que hacía Montserrat, más allá de utilizar el SMAE, existe también una tabla, un libro de tabla de composición de los alimentos que no está dado por porciones.
o al menos no las porciones en las medidas caseras que nosotros conocemos, sino está dada en alimentos con base a porciones de cada 100 gramos. Entonces ahí nosotros tendríamos que hacer también nuestro ajuste para la utilización de las porciones de los alimentos. Por eso es importante que ustedes conozcan de dónde vienen las porciones, la importancia de las medidas caseras, de las medidas un poquito más robustas, más específicas, para que en su momento pues puedan ir ajustando. Acuérdense que también la nutrición es esta ciencia del depende, ¿no? O sea, no todo aplica al 100%. O sea, nosotros tenemos las herramientas y las vamos ajustando a lo que yo necesite en ese momento. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta, chicos? ¿Comentarios? De manera... A ver, espérenme. Déjenme ver que tenemos un comentario aquí. ¿No encontraste los pistaches? Ok. No, maestra. ¿No? Pero sí, Okay. por eso preguntaba. ¿No crees? A ver, déjame buscarlos y checo bien. Se me hace súper extraño porque sí es como de consumo habitual. Y si no, pues sería, comprar el alimento. Hay unos que ya vienen como, no los que venden a granel, sino los otros, ahí puede estar. ¿Sí? Pero déjame investigar el dato y te digo mañana. ¿Va? Gracias, maestra, sí. Ok, vamos a continuar. Entonces, esto es de manera muy general los pasos que nosotros seguimos hasta hacer el menú. Aquí van a poder encontrar el desglosado de cada uno de ellos. Les decía, están nuestros conceptos principales como nutriólogos. No sean, cuando ustedes los estén estudiando, por favor, traten de interiorizar el significado de cada uno de ellos, ¿ok? O sea, no es aprenderme el significado de memoria, sino a ver, ¿para qué me sirve? ¿Cuál es la utilidad de esto? ¿Ok? Recuerden que este punto de cuando yo distribuyo mis macronutrientes se refiere al equilibrio de mi dieta. ¿Sí? Hay una ley de la alimentación y aquí está. Una ley de la alimentación que te dice tu dieta, tu alimentación día con día debe de ser equilibrada a razón de los macronutrientes que se consumen. ¿Ok? Los macronutrientes deben de guardar una proporción adecuada entre sí. ¿Ok? No quiere decir que para los 3 macronutrientes, ustedes bien saben, le voy a dar el 33.3% porque tengo que distribuir mi 100% de mi gasto energético total. No, por su importancia y por sus funciones, cada uno de los macronutrientes tiene rangos de porcentajes recomendados y que también van variando de acuerdo a las etapas de la vida, según las necesidades del individuo o según los objetivos. Vamos a ver que en las primeras etapas de la vida, la inmadurez fisiológica y sobre todo digestiva del individuo no permiten una gran cantidad en cuanto al consumo de proteínas, ¿no? Entonces están un poco disminuidas a comparación de etapas posteriores de la vida, ¿no? Entonces, sí tenemos que considerar que estén los 3 macronutrientes, pero que guarden una relación proporcionada o adecuada entre ellos, ¿no? ¿Qué debemos de considerar? Las funciones de cada uno de ellos, la importancia de cada uno de ellos. Vamos a contemplar que las proteínas van a ser este primer macronutriente que nosotros vamos a distribuir, porque por su importancia deben de estar en la dieta. ¿Sí? No son las más importantes, sino que sí debe de asegurarse. ¿Por qué? Porque tienen una función energética, tienen una función reguladora, tienen una función estructural. ¿Sí? Si no hay un adecuado aporte proteico, va a ser difícil mantener la cantidad de músculo que tenga un individuo. Segundo macronutriente que nosotros distribuimos son las grasas. ¿Por qué? Porque vamos a evitar su consumo excesivo. Si bien necesitamos una cantidad mínima de grasas, no es recomendable que sobrepasemos el límite de las grasas, sobre todo dependiendo del tipo de grasas que vayamos consumiendo.
Y como último punto, distribuimos los hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque estos son los que principalmente le dan energía al ser humano y que contemplan la mayor cantidad de la dieta en la mayoría de las etapas de la vida. Les digo, en la mayoría, no en todos, porque depende de la madurez fisiológica del individuo. ¿Ok? Y entonces, bueno, tengo que hacer mi distribución. Esto quiere decir que el término distribución me dice, a ver, tú tienes un 100% de tu gasto energético total, ¿cuánto le vas a dar a las proteínas? ¿Cuánto le vas a dar a los lípidos? ¿Y cuánto le vas a dar a los hidratos de carbono? Y todo te debe de sumar 100, ¿sí? Tu mismo 100%. Todavía cuando nosotros hacemos el cálculo de una dieta, podemos tener algunos faltantes. Cuando nosotros hacemos un cuadro dietosintético, vamos a ver que sí o sí nos tienen que quedar cuadradito nuestro cuadro dietosintético. No puede haber la pérdida así de ni media kilocaloría. Tiene que estar completamente cuadrado. ¿Ok? Después de hacer eso, de que yo ya tengo cuánto porcentaje de proteínas le voy a dar a mi individuo, cuánto de lípidos y cuánto de hidratos de carbono en porcentajes, eso lo tengo que ir traduciendo hasta llegar al último paso de mi menú. Los porcentajes entonces, en este segundo paso, los voy a convertir a unidades de energía. Es decir, las convierto a mis kilocalorías. ¿Cómo hacemos este paso, chicos? ¿Cómo convierto mis porcentajes a unidades de energía? Pues multiplicando por el valor del macronutrimento, ¿no? O sea, por ejemplo, carbohidratos son por 4 y proteínas también, y grasas son por 9, si no me equivoco. Te estás adelantando un pasito, Monse. El que tú me estás hablando ya es este paso de determinar cuántos gramos tenemos, que entonces lo que utilizamos aquí ya son los factores de Atwater, que son los que tú estás comentando. Se refiere a, por ejemplo, que digamos de carbohidratos 60%, grasas 25% y así. Ándale, Alan. ¿Cómo hacemos eso? Uy, pues nos habían mostrado que, o sea, no fue como, no recuerdo si era una fórmula como tal, pero ajá, creo que eran 60% de carbohidratos, creo que 25% de grasas y 15% de proteínas. Me parece que era algo más o menos así. Ok, ese es el paso anterior que acabamos de platicar. Acuérdense, distribuir mi 100%, decir cuánto le voy a dar de porcentaje a cada uno. Pero ¿cómo hago la traducción de ese porcentaje? O sea, si yo ya determiné que le voy a dar 60% de hidratos de carbono a mi sujeto, ¿cómo lo convierto a kilocalorías? Con una regla de 3. École, muy bien, exactamente, chicos. Acuérdense que nosotros como nutriólogos para todo trabajamos con reglas de 3, ¿no? O sea, no tenemos cálculos tan complicados, ¿no? ¿Qué es lo importante? Que no juegue peras con manzanas en una regla de 3, ¿no? En una regla de 3 tengo que utilizar las mismas unidades. Eso sí es importantísimo, y en una regla de 3 tengo que considerar cuál es mi 100%. Eso sí. ¿Vale? Entonces, bien, exactamente, lo haría con una regla de 3, ahorita lo vamos a ver paso a paso, y si no, lo terminamos la clase del día de mañana. Después de que justamente, o sea, imagínense, vamos a decir una cantidad fácil, 1000 kilocalorías que vaya a darle a un sujeto. Yo ya determiné que 60% de esas 1000 kilocalorías, es decir, 600 kilocalorías, se irían a mis hidratos de carbono. Ya tengo 600 distribuidos, ¿no? Ahora mis 25% se los voy a dar a lípidos, es decir, 250 kilocalorías van a ser para mis lípidos. Y me quedaría entonces para rellenar mis 1000, ¿cuántas? 150, que serían mi 15% de mis proteínas. Si yo sumo 600, 250 y 150, sí o sí tengo que tener
1000 kilocalorías, que era mi gasto energético total para ese individuo, ¿sí? Eso, pues, solamente se me queda el dato de saber cuántas kilocalorías proteicas voy a distribuir, cuántas de lípidos y cuántos de hidratos de carbono. Eso lo tengo que ahora hacer este paso número 3, determinar los gramos de macronutrimentos, ahora sí que le voy a dar a mi individuo, ¿ok? Que es lo que estábamos mencionando Monse. Ahora sí utilizo los factores de Atwater, sabiendo que cada gramo de lípidos me proporciona 9 kilocalorías, hago mi conversión. Sabiendo que cada gramo de hidratos de carbono y de proteínas me da 4 kilocalorías, hago mi conversión. De nuevo, reglas de 3, ¿sí? Nada más que, bueno, tengo que tener en cuenta cuáles son mis comparadores. Hasta aquí, dudas, preguntas. Lo estamos viendo primero de manera general. Ahorita ya lo aterrizamos en los cálculos. ¿Dudas, preguntas? ¿Ya recordaron un poquito de lo que vieron en otras clases? Sí. ¿Sí? Sí. Vale, perfecto. Muy bien, vamos a continuar entonces con la presentación. Le cerramos. Y entonces, ahora sí, ¿qué me podrían decir ustedes que es un cuadro dietosintético? O cuando vieron el concepto, ¿qué les dijeron que era un cuadro dietosintético? ¿Qué investigaron? Nada, ¿no recuerdan? Bueno, un cuadro dietosintético que va a ser, por definición, la fórmula de manera, como su nombre lo dice, muy sintetizada de expresar cómo vamos a distribuir nuestra energía, es decir, mi gasto energético total de un plan de alimentación en cada uno de los macronutrientes energéticos, hidratos de carbono, mis lípidos y mis proteínas, ¿sí? ¿Qué características debe de tener? Que sí o sí, si yo sumo el porcentaje de mis hidratos de carbono, de mis lípidos y mis proteínas, me tiene que dar mi 100%, recuérdenlo, no puedo tener ni una kilocaloría faltante, ¿sí? Y que la información después que yo voy a utilizar, la puedo utilizar para traducir esto en porciones de alimentos, siempre y cuando pues utilice una tabla de composición de alimentos o, en nuestro caso, nuestro sistema mexicano de alimentos equivalentes, SMAE para los cuates, ¿no? Esa es la definición de mi cuadro dietosintético. Ahora sí, entremos, bueno, ahorita vamos a llegar a la parte del llenado. Un poquito antes de eso, bueno, se los voy a poner una vez. Prácticamente esto es lo que le vamos a llamar cuadro dietosintético, ¿ok? Tengo mis nutrimentos por un lado, mis hidratos de carbono, mis proteínas, mis lípidos, una fila del total. ¿Cuánto le voy a dar de porcentaje a cada uno? ¿Cuánto se traduce eso en kilocalorías? ¿Y cuánto se traduce eso en gramos? Y posteriormente, esto es lo que yo voy a utilizar luego para hacer mi distribución de equivalentes, ¿ok? Entonces, a esto es lo que le llamo cuadro dietosintético. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí. Okay. Sí, maestra. Ok. Antes de eso, volvemos a este punto de aquí. Distribución de macronutrimentos. Alan estaba mencionando que recordaba que les habían dicho que el 60% para hidratos de carbono, el 25% para lípidos y el 15% para proteínas. Bueno, de manera muy general, para la mayoría de las etapas de la vida, o al menos en la etapa adulta, pueden utilizar esas. Sin embargo, esto se va ajustando de acuerdo a cada etapa. Por eso ya iremos viendo las guías de alimentación específicas. Pero sí que podemos decir
que tenemos mis 3 macronutrimentos. Si ustedes le pican aquí, bueno, van a ver todo lo que se puede desglosar. Por aquí tienen información extra que pueden ustedes investigar. Lo mismo aquí. Si ustedes le pican, van a tener el recordatorio de qué es cada uno de los macronutrimentos. Digo, no nos vamos a meter más en detalle, se los dejé realmente para que sea recordatorio para ustedes. Los hidratos de carbono, su importancia, sus funciones, lo mismo con los lípidos, lo mismo con las proteínas, ¿sí? ¿Qué es lo que nos va a importar? Pues justamente cómo van a estar nuestras recomendaciones. De nuevo, les hago hincapié, estas recomendaciones van cambiando según las etapas de la vida, pero también van cambiando según el organismo o según la bibliografía que yo esté utilizando como referencia, ¿sí? Por eso también siempre es importante que cuando ustedes hagan una intervención tengan muy en cuenta de dónde están sacando la referencia. De manera como muy práctica trabajamos con las recomendaciones de la OMS, pero también es válido hacer cambios dependiendo si alguna otra recomendación se ajusta un poco más a las necesidades de mi individuo, ¿sí? ¿Qué vamos a contemplar aquí y qué es la información que les pongo en cada uno de estos desgloses? Que aunque nosotros hablamos de manera muy general con hidratos de carbono, con lípidos, con proteínas, la realidad es que no podemos olvidar que hay subclasificaciones dentro de cada uno de estos, ¿sí? Y que para mis hidratos de carbono, en mi cuadro dietosintético, pues yo utilizo el total de mis hidratos de carbono, que dependiendo de mi recomendación, mi organismo, es como yo voy a otorgar un porcentaje específico. Pero también tengo que tener muy en cuenta las subclasificaciones, que dentro de mis hidratos de carbono tengo mis azúcares simples, ¿sí? ¿Cuál es la recomendación que me da cada organismo? ¿Cuánto le tengo que dar de fibra, que es un tipo de hidratos de carbono, ¿sí? Lo mismo pasará en los lípidos. ¿Cuántos lípidos totales le puedo dar a mi sujeto? Pero también cuánto tengo permitido de darle de grasas saturadas, cuánto de poliinsaturadas, cuánto de monoinsaturadas. Lo mismo con las proteínas. ¿Cuánto le puedo dar de proteínas totales? Pero cuánto va a ser permitido para proteínas vegetales, cuánto va a ser permitido para proteínas animales. Ahí es donde está nuestra verdadera chamba como nutriólogos, ¿no? Claro, más allá de convencer a nuestro paciente, hacerlo partícipe y darle un proceso educativo. El cálculo y lo complejo está justamente en eso, en tratar de balancear todo para que todo quede dentro de mis recomendaciones. ¿Ok? Entonces, bueno, esto se los voy a dejar para que en casita lo vayan así como recordando, porque seguramente lo han visto en otros, ¿cómo se llama? Contenidos de otras asignaturas, y de todas maneras lo vamos a ir viendo en cada una de las etapas. ¿Ok? ¿Sí? Aquí tienen otra pestañita y con estas cositas vamos a terminar. Más allá de las recomendaciones que puedan estar por cada uno de los organismos, ¿qué vamos a tener en cuenta? Que pueden haber recomendaciones que de manera muy práctica se han generalizado y que para los hidratos de carbono usualmente damos entre un 50 y un 65%, es decir, la mayoría de nuestro gasto energético total, ¿ok? Ahorita me vuelvo a este. Para los lípidos, de manera también muy general, vamos entre un 25 y un 30%, claro, cuidando la subclasificación de cada uno de estos. Y finalmente, las proteínas, usualmente nos vamos entre el 10 y el 15%. ¿Sí? Hasta aquí creo que son los contenidos que ustedes ya tenían conocimiento, ¿no? ¿Es correcto? Sí. Ok, Sí. perfecto. Muy bien. Sé que algunos tienen clase optativa, ¿verdad? Que comienza a las 12. Sí, maestra. Sí, ¿Sí? maestra.
Ok, perfecto. No quiero quitarles tiempo. Entonces, continuamos con estos contenidos el día de mañana. ¿Sale? Maestra. Otra cosa. A ver, dime, Noemí. ¿O Joneli? ¿Cómo te digo? No, continúe, maestra. Luego les pregunto. Ok, va. Vamos a irnos con este contenido mañana y con el contenido de distribución de equivalentes. Vamos poquito atrasados, pero no importa, lo vamos a ir llevando bien. Acuérdense que tenemos este chance de estira y afloja. Y mañana sí vamos, espero que comencemos con el tema de embarazo, ¿ok? Entonces, en el Wadi virtual tienen ahí contenidos como generales que vamos a ir abordando. Échenles una leída porque vamos a tener un mini quiz mañana, ¿ok? Vamos a empezar ahí a experimentar con los mini quizzes. ¿Sí? Ok, maestro. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Tienes alguna pregunta, Jonari? ¿En qué parte están las lecturas? Mira, las lecturas, yo les dejé los contenidos, pero las lecturas ustedes pueden escoger la fuente que ustedes quieran. Lo que me interesa es que investiguen primero. ¿Sí? Ok, maestra, gracias. Ya. Pero el contenido general lo puedes ver en Wadi Virtual. Dime, ¿qué pasó? Mi pregunta era sobre los mini quiz. En qué temas van a aparecer, pero creo que ya lo dijo. Sí, en Wadi Virtual checas los contenidos desglosados de cada etapa de la vida. Y va a ser lo que van a leer un poco. ¿Va? Gracias. Maestra, Sí. ¿Qué pasó? ¿esta presentación la va a subir o ya está en plataforma? No está en plataforma, ahorita se la subo. ¿Vale? Ok, gracias. De nada. Bueno, pues muy bien, Maestra. chicos. ¿Qué pasó? ¿Será que se puede quedar un momentito después a explicarme una cosa, por favor? Sí, Monse. Adelante, claro que sí. Bueno, los demás chicos, si no tienen ninguna duda, ninguna pregunta, nos vemos el día de mañana.